Amén, amados hermanos. Entonces ahora vamos a compartir un capítulo muy importante para el pueblo de Dios, que es la conversión de Saulo, ¿ya? Vamos a leer primero capítulo 9, versículo 11, porque este versículo nos va a dar más o menos la pauta por la cual el título de esta porción de la palabra que vamos a compartir, ¿ya? El título de la palabra es la primera oración de Saulo. Yo cuando vi aquí la palabra dije, la primera oración de Saulo, qué lindo. Ahora voy a saber cómo fue y por qué fue. ¿Qué le motivó a hacer una oración a Saulo, a Pablo de Tarso? Ustedes saben, hemos aprendido con nuestro pastor de que Saulo tiene acepción griega que quiere decir Paulus y también en latín Paulos, ¿no? Paulos y Paulus en griego y en latín quiere decir pequeño, ¿no? O sea, Dios no se equivoca cuando inclusive nuestros papás nos ponen el nombre, ¿no? O bien Él nos puede cambiar si quiere porque Él es nuestro papá, ¿no? Entonces, Pablo o Saulo, que es su nombre en hebreo, Saulo viene del nombre judío, ¿no? O Pablo, dice el punto 1. Vamos a leer primero el versículo 11, ¿ya? ¿Me acompañan? Capítulo 9 de Hechos, versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué dice? Él ora. Ahora nosotros hemos venido a orar, hemos venido a hablarle al Señor. Imagínense, si aquí está hablando de Saulo, que dice la conversión de Saulo, ¿qué sería, no? Antes de que ore, ¿cómo sabría orar? Entonces no oraba al Señor, ¿no? Eso yo he pensado, he dicho, o sea, si esta es la primera oración de Saulo, quiere decir que sus oraciones han debido ser, no sé, o sea, yo les dejo con la incógnita también, ¿no? Aunque aquí nos va a dar la respuesta, la palabra misma, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Ya? Vamos a leer la conversión de Saulo, ¿ya? Y me van a acompañar. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No se olviden de este versículo que es tan importante, de estos dos, aunque todo es importante. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie,
Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hasta ahí nos quedaremos. Después, cuando haya urgencia, vamos a volver a leer los restantes. Miren, hermanos, realmente yo me quedo bien admirada cómo el Señor nos ama, cómo a una persona tan perseguidora de los cristianos, y en especial, bueno, su cuerpo, ¿no?, la iglesia, y cuando si alguien toca el cuerpo de Cristo, está tocando a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, ¿no? Entonces, miren, como Saulo o Pablo, al perseguir a la iglesia, al haber incluso admitido y dar voto incluso de aceptación para que a Esteban lo apedreen, él consintió, ¿no?, antes de Cristo, ¿no? Vamos a ver ahora el punto 1 para que veamos la primera oración de Saulo. Cómo había sido, cómo el Espíritu Santo le tocó cuando le hizo caer desde su caballo, cuando él fue, no es verdad que aquí describe y dice, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, decía, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense cómo sería su carácter, ¿no? O sea, no tenía el Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo, o sea, uno cualquier cosa puede decir, hacer o mandar a hacer, ¿no? Cosas muy terribles. Porque aquí, a ver, vamos a ver, discúlpeme. Punto 1 de la primera oración de Saulo. La primera oración de Pablo fue verdadera. Entonces, antes, ¿cómo sería?, ¿no? Nos podemos pensar igual, ¿cómo habrán sido nuestras oraciones, las nuestras, antes de Cristo?, ¿no? Probablemente fue semejante a la del publicano. ¿Se acuerdan del publicano, esa parábola que el Señor contó? A ver, nos vamos a ir, la parábola está en el capítulo 18-13 de Lucas. Vámonos, por favor, a Lucas 18-13. ¿Cómo habrá sido la oración del publicano? ¿Ya? Vamos a ver. Ya. La parábola del fariseo y el publicano. Dice que, o sea, 2 hombres subieron, el capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y así le miró al publicano que estaba ahí cerca, ¿no? Entonces, en cambio, más el publicano, el versículo 13, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Bueno, miren la diferencia de estas 2 oraciones, ¿no? El uno muy suficiente, muy creído, muy jactancioso, muy orgulloso, seguro de sí mismo, sin considerar lo que piensa de él el Señor.
En cambio el otro, el publicano, ¿qué decía? Decía, ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, arriba, para mirar al Señor, ¿no? No quería decir ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, Señor, realmente no soy como tú quisieras que sea. Muchas veces, muchas personas, muchas de nosotras, podemos haber orado así, ¿no? Como el publicano, o tal vez como el fariseo también, ¿no? Bueno, eso yo les dejo a cada uno. Pero, ¿saben qué dice aquí en el primer punto de la oración de Saulo? Que probablemente fue semejante a la del publicano, la oración de Pablo. ¿Por qué será? Fue porque tuvo un encuentro personal con el mismo Señor Jesucristo. Realmente qué privilegio, pero es que encontronazo, ¿no? Porque a ver, cuando aquí nos dice en la palabra, dice, más yéndome por el camino, el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, de luz del cielo, mucho más resplandeciente que la luz del sol. ¿Alguna vez ustedes han querido ver la luz del sol? No se puede. ¿Se imaginan? Ha de verse realmente algo espectacular que no se puede describir, ¿no? ¿Y qué pasó? El versículo 4, cayeron en tierra, ¿no? ¿Ya? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dije, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Saben qué ha sido el aguijón? Hemos visto en el diccionario con Josué, él me ha ayudado a hacer la prédica. Y dice, es un palo bien puntudo que usan los que están arando la tierra con los bueyes, y cuando no quieren y se quieren tascar, les punzan, ¿no? Imagínense haber dar cosas contra una cosa puntuda, tales heridas, por supuesto, ¿no? Y eso le dijo el Señor a Saulo, ¿no? Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero imagínense, esa luz resplandeciente le cegó sus ojos a Saulo y cayó en tierra, dice, ¿no? O sea, lo humilló el Señor Jesús a Saulo, ¿no? Él que se creía, pero fariseo de fariseos, de papá y de mamá, bien fariseos, ¿no? Criado bajo la ley y todo eso, ¿no? Bueno, entonces miren, aquí nos está diciendo que su oración esta vez fue como la del publicano. Entonces, qué encontronazo, ¿no? Qué cambio. Igual nos ha pasado a nosotros, ¿sí o no? Sí, a mí al menos. Yo hasta ahora tengo todavía mis orgullitos, mis soberbias, mis caprichitos, y por eso Dios me tiene que ir puliendo, ¿no? Así nos hace el Señor, porque Él es nuestro alfarero también, ¿no? Y Él nos pule para que seamos vasijas nuevas, resplandecientes, las cuales puedan ser llenadas por el Espíritu Santo, ¿no? Por su Santo Espíritu. A ver, las oraciones verdaderas provienen ¿de qué? De una profunda necesidad interior. Si realmente cada uno de nosotros se examina, como dice el Salmo, examíname, oh Dios, y mira mi corazón y ve si hay en mí malicia, imperfección, pecado, tantas cosas malas, ¿no? Entonces vamos a ir a ver otro ejemplo, ¿ya? De una oración que fue verdadera, que proviene de una profunda necesidad, ¿de qué? Interior, de una necesidad de Dios, de ser llenos del Espíritu Santo de Dios, cuando realmente queremos, ¿no? Vámonos a 2 Crónicas 33, 12, 13. 2 Crónicas 33,
12:13. ¿Ya? Es la historia, hermanos, del reinado de Manasés. Fue un rey que empezó a reinar, dice el versículo 1, desde sus 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, ¿ya? Y 55 años reinó en Jerusalén, ¿ya? Pero este rey, a ver, ¿qué pueden pensar ustedes? Por ejemplo, no quiero poner un ejemplo de ninguno de nosotros, digamos un papá bien bueno, educa a sus hijos, pero pues con todo cariño, les da normas buenas de vida, buenos hábitos, de moral, de todo. Y desea que cuando sean grandes también sean igual que él, ¿no? O por lo menos le da, si es un cristiano, también le dan buenas normas de vida. Pero este Manasés no le imitó a su papá, que era Ezequías, su papá, otro rey anterior, ¿no? ¿Qué hizo este Manasés? Todo lo que su papá hizo, él lo deshizo. Los encargos que dio Dios a David, a Salomón, Ezequías, su papá, hizo caso, obedeció. En cambio, ¿saben qué había hecho este Manasés? El versículo 3. ¿Qué había hecho? Porque él reedificó los lugares altos. Que Ezequías, su padre, había derribado, ¿no? Y levantó altares a los Baales. ¿Qué son los Baales? Son dioses falsos, ¿no? E hizo imágenes de acera, o sea, diosas falsas también, ¿no? Y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. O sea, se adoró a todo el ejército del cielo. Quiere decir que era un supersticioso, que obedecía a los horóscopos. A ver, miren en el versículo 6 que dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Pero ahora yo quiero leer otra cosita un ratito. Hay una tabletita que tomo que me seca mi boca. Discúlpenme. Bueno, entonces vamos a irnos al versículo 9 ahora, ¿ya? Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. A ver, ni siquiera se acordaba de los males que les pasó a sus antepasados, cuando hacían cosas malas, cuando desobedecían a Dios, ¿ve? Ya entonces dice, Jehová destruyó, miren, no se acordó que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. El versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Habló, el Señor les recomendó, ¿no? Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Imagínense, así nomás es el Señor. No es cuestión de hacernos la burla, como muchos se hacen la burla ahora, ¿no? Ahora hay muchos burladores, como el pastor nos ha enseñado muchísimos burladores, que no jueguen con eso, ¿no? El versículo 12 dice, más luego que fue puesto en angustias, lo habían atado con cadenas, lo llevaron hasta Babilonia, ¿no? Él dice, más luego que fue puesto en angustias, el versículo 12, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Por fin se acordó que sus padres recomendaron obedecer a Dios, a Yahvé Dios, a Jehová Dios, ¿no? El 13, y habiendo orado a él, fue atendido. Miren cómo es el Señor de misericordioso. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino.
Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amados hermanos. O sea, estos dos ejemplos nos están dando a conocer que la oración de Saulo fue sincera también, ¿no? Y por eso Dios le escuchó. Por eso es, amados hermanos, la oración de Pablo, en el punto 2, fue según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando le preguntó, cuando se encontró y le tumbó al suelo, lo humilló, le hizo caer su cuerpo al suelo, humilló su cuerpo y también su corazón. Su corazón también lo humilló, ¿no? Y desde esa vez él tenía realmente pues el Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando alguien tiene un encuentro personal con Cristo, ahí viene el Espíritu Santo. Y puede orar, puede predicar, puede leer su palabra, entiende, puede dar buen ejemplo. Todo eso viene del Espíritu Santo, no de nosotros, viene del Señor, ¿no? Bueno, vamos a ver, entonces la oración de Pablo fue según la voluntad de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que haga? Hechos 22:10. Rapidito vámonos a Hechos 22:10. Hechos 22:10. Hechos 22:10. Ya. Dice así, Hechos 22:10. Y dice, miren, ¿saben a qué se está refiriendo? Se refiere a Pablo, que relata su conversión al pueblo. Dice así, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. O sea, miren, es una figura también aquí de cómo el Señor, cuando estamos sin Cristo, estamos apartados, estamos fuera de Él y estamos como muertos ahí. Por eso le dijo, levántate, ¿no? Aquí dice que le había dicho así. Y dije, el versículo 10 del Hechos 22, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que te está ordenado que hagas. Miren, esa fue la orden que le dio el Señor y Saulo obedeció. Fue según la voluntad del Señor que él fue, ¿no? Ya. Entonces, punto 3, provocó, ya, él preguntó sobre la voluntad de Dios, ¿no? El punto 3 ahora, provocó la admiración de los demás. ¿Se habían admirado, sí o no? Porque ¿qué era antes Saulo? Era un perseguidor, era un criminal, era un malvado, ¿no? Provocó la admiración de los demás. Para Ananías era incomprensible, seguro se agarraba la cabeza, decía, ¿cómo Pablo orara de pronto? ¿No? ¿Cómo puede estar orando? Seguramente le vino la duda también, ¿no? Muchos se admiraron también del pueblo, ¿no? Del pueblo del Señor. Pero sí, él era el que nos perseguía, él era el que nos amenazaba. Incluso iba hasta del exterior, dice, iba y les hacía traer con cadenas, con grillos, y les metía a la cárcel. Imagínense, muchos se admiraban cuando un antiguo blasfemador estaba orando. Él debió verse orar, ¿no? O sea, amados hermanos, ¿ustedes creen que si nosotros oramos ahora por el Evo, por el Arce, por el Choquehuanca, que son brujos, porque ellos invocan a los muertos, hacen brujerías? No crean que no están haciendo ahora en ese su castillo, qué cosas que han hecho en La Paz. Castillos, ¿no? ¿Qué? O su torre de Babel, ¿no? Bueno, pero, Dios mío, perdónanos porque todos nos equivocamos, Dios mío. Bueno, la primera oración de Pablo fue respondida en versículos 10 y 12 de este capítulo. A ver, vamos a ver. Capítulo 9, versículos 10, capítulo de versículos 10 al 12. Leeremos, ¿ya? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque aquí él ora, ¿no? Miren cómo Dios es tan bueno, hizo que este milagro en él, ¿no? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, amados hermanos, ya la primera oración de Saulo, de Pablo, fue respondida por el Señor, ¿no? Número 5, luego de la oración, siguió una nueva vida, Pablo. Siguió una nueva vida, o sea, Dios le cambió, le restauró, le hizo tal como Él quería que sea, el Espíritu Santo, ¿no? Ahí vamos a ver, después de su oración, siguió una nueva vida, Pablo, ¿no? Siguió el consejo de Dios, ahí vamos a ver, en Hechos 26, 19 al 20. Hechos 26, 19 al 20. Pablo obedece a la visión, había obedecido, ¿no? Dice el versículo 19 del capítulo 26. Por lo cual, aquí le estaba dando como el informe de lo que el Señor se le apareció, y por eso cambió a Agripa. ¿Se acuerdan el rey Agripa? Este rey Agripa era un encargado seguramente, aquí yo me he anotado, un experto en asuntos judíos, ¿no? Agripa. Y probablemente la mejor persona para ayudar a Festo, que era otro romano, en asuntos judíos, o sea, de la religión judía, ¿no? Por eso le encargó a este Agripa, y a Agripa le estaba informando Pablo, ¿no? Entonces le dice así en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Le contó cómo se le apareció el Señor, ¿no? El 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí, ¿cómo le estaba ya predicando también a Agripa, ¿no? Ya le estaba predicando también. Entonces, miren cómo es, ¿no?, el Señor tan amoroso. También, ¿cómo fue pues entonces su conversión de Saulo? Fue según todo el camino que prepara para nosotros el Señor, es de pura gracia, ¿ya? O sea, por su gracia, por su misericordia, por su compasión y por lo que Él es fiel a su palabra. También Saulo, en Gálatas 1:16, vamos a ir veamos que la conversión de Saulo fue de pura gracia. Él dice, ¿dónde está? Aquí está. Dice Gálatas 1:16. Veremos, dice, desde el 15, ¿ya? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Él no recibió de personas humanas, ni de los otros discípulos, ni de ninguna otra persona, sino del Espíritu Santo que vino a Él en cuanto se encontró con el Señor Jesús, ¿no? Entonces, amados hermanos, la conversión de Pablo fue de pura gracia, al igual que tu conversión y mi conversión, ¿no? El punto 6, la primera oración de Pablo fue seguida de mucha alegría, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se alegraron los hermanos de la iglesia de ese entonces? Al igual que ahora, y el Señor ya lo predijo esto, cuando en Lucas 15:10 vamos a leer, ¿qué dice? A ver, Lucas 15:10, es la oración de cuando es una parábola, amados hermanos, en las cuales dice así, la parábola de la moneda perdida. Dice que una mujer perdió 10 dracmas, ¿no? Una moneda.
¿Y qué hizo? A ver, vamos a leer. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. El versículo 10 es el que vamos a leer, dice así. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí, entonces, la dracma o la moneda perdida es como si le consideráramos ahora a Pablo, ¿no? Que era como una moneda perdida, y vino el Señor, alumbró con su luz, le ensegueció, salieron escamas, dice, de sus ojos cuando puso sus manos Ananías, ¿no? Con todo amor Ananías le puso sus manos, porque el Señor también le reveló, le dijo, a ver, anda. O sea, Dios hizo doble milagro, ¿no? Le avisó Ananías, le mostró, a ver, anda a la calle derecha, y en la casa de un tal Judas está Saulo de Tarso, y ahí tú vas a orar por él y él se va a convertir y yo le voy a nombrar en un ministerio importante, ¿no? O sea, el Señor le dijo eso, ¿no? Pero entonces fue así, amados hermanos, fue como una moneda perdida, ¿no? La primera oración de Pablo fue seguida de mucha alegría, ¿no? Porque se alegraron todos los de la iglesia porque en esa época cuando oyeron que Pablo oraba, imagínense, se quedaron atónitos los que estaban con él cuando se cayó, más los otros, ¿no? Que eran cuando los de la iglesia lo vieron orar y todo, entonces dijeron, qué milagro ha hecho el Señor tan grande, ¿no? Entonces, amados hermanos, vamos a ver la alegría que causó en el mismo capítulo 9, desde el versículo 20 hasta el 22, qué es lo que el Señor hizo en la vida de Pablo. Mire, Saulo predica en Damasco, el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo, imagínense, a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, el 21. Y todos los que le oían estaban atónitos, o sea, deslumbrados, o sea, ¿qué otras palabras podemos decir de atónitos? A ver, ¿alguien me puede decir? Asombrados, atónitos, hay muchas palabras, ¿no? Que no se nos sale ahora. Entonces estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. No le creían, pues, no estaban realmente estupefactos, yo diría, sin palabras, ¿no? El versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Imagínense hasta dónde llegaba el milagro del Señor, realmente un cambio, un giro de media vuelta. Estás yendo por este lado, te hace dar media vuelta, Señor, realmente nuestro Señor es maravilloso, es bueno, ¿no? El punto último, 7, fue seguida también de un nuevo servicio. Inmediatamente comenzó a testificar del Señor, ¿no? Lo que hemos leído. Saulo empezó a predicar. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros, aunque nos hayamos convertido recién, nosotros tenemos que empezar a predicar. Donde estemos, lo que sepamos, tenemos que predicar, como lo hizo Pablo. Y esto es cuanto yo quería compartir con ustedes, amados hermanos, de que el Señor puede hacer grandes maravillas en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros nos dobleguemos, siempre y cuando ante el Señor, ¿no? Y podamos ser humildes, dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia,
y todo nuestro pasado que nos perturba y que no nos deja avanzar para mirar al Señor. Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las Escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.